Entonces, Muy buenos días para todos. Desde la Universidad Surcolombiana del municipio de Neiva, departamento del Huila, Colombia, presentamos un afectuoso saludo y un especial agradecimiento a los organizadores de este evento, ya que nos permiten compartir con ustedes y fuera de eso conocer experiencias a nivel de investigaciones que nos generan nuevo conocimiento a nivel de las neurociencias. yo, Luz Rocío Blanco Paloma, Y Gibi Salazar Parra, damos consentimiento a la Universidad del Bosque y a la Universidad de los Andes para el tratamiento de los datos, el uso y la reproducción de las secuencias filmadas en video, fotografías, grabaciones de nuestras voces y del material de representaciones pregrabadas para el Congreso Internacional Virtual de Neurociencias, Cerebro y Comportamiento en tiempo COVID-19, con vigencia de hasta 6 meses para su uso y reproducción con los asistentes del evento, sin restricción de zona geográfica para reproducir este material con fines exclusivos de divulgación científica y académica, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1581 del 2012 y su normatividad reglamentaria y la política de tratamiento de datos personales de la Universidad de Igualmente, no tenemos nada que declarar frente a esta investigación, toda vez que fue proporcionada por la Universidad Surcolombiana y apoyada bajo esta universidad, y damos paso a socializar los resultados de esta investigación denominada Adaptación y Validación en Colombia de la escala de reserva cognitiva, la cual fue elaborada producto de un semillero de investigación del grupo Moluferi. Presentada, quien les habla, Gibi Salazar, enfermera, magíster y estudiante de doctorado, y Luz Rocío Blanco Paloma, psicóloga. Como conceptos claves en esta investigación tenemos la reserva cognitiva, que es todo aquello que tenemos a nivel de que hemos aprendido poco a poco desde el mismo proceso de gestación, en la edad de infancia, en cada ciclo de vida, y que esto nos permite cada nada hacer parte de la mejora funcional. Asimismo, la escala de reserva cognitiva corresponde a ese instrumento de medición, el cual ha sido fundamentado en un estudio español por la doctora María Dolores Roldán Tapias, quien nos autoriza para que sigamos trabajando sobre este instrumento de validación. El adulto mayor, pues es la persona mayor de 60 años para Colombia y que está en un ciclo de vida tardío a nivel de la parte del ciclo vital. Y los factores de riesgo o de protección son todo aquello que nos permite a nosotros inducir o deducir qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros determinar intervenciones para favorecer el bienestar, la salud y calidad de vida en el adulto mayor. el cerebro no envejece de igual manera para todos los humanos. La reserva cognitiva es esa respuesta de actividades físicas, cognitivas, emocionales y de ocio que los humanos o los sujetos empezamos a habilitar. Entonces quiere decir de que una persona adulta mayor que llegue a un deterioro cognitivo no tiene una correlación con esas actividades que se hagan. Por eso, de alguna manera, se reconocen esos elementos cognitivos que puedan guardar de sus actividades que sirvan como prevención o factor protector al deterioro neuronal y a las enfermedades neurodegenerativas. Estadísticamente encontramos en el Boletín de Salud Mental del 2018 que cada año se registra cerca de 10 millones de casos nuevos, donde la prevalencia de vida de la demencia son en personas de 60 años y más. Eso equivale más o menos entre el 5 y el 8%. En Colombia, en el periodo 2009 al 2015, se atendieron un total de 252.577 personas con deterioro cognitivo en el país, equivalente a un 64.1% en mujeres y el 35% en hombres. Para el Huila, en el 2017, tendríamos una población mayor de 60 años, un total de 122.964 personas, lo que equivale a un 10.39% de la población general que tenemos. Por eso iniciamos esta intervención frente a determinar si encontramos o no deterioro cognitivo. De hecho, los objetivos que comprendió la investigación era revisar la evidencia del constructo de la diferencia cultural o lingüística medidos con esa escala de reserva cognitivo para Colombia,
Aplicar la escala de reserva cognitiva adaptada a una población piloto y por último, determinar la baremiación, confiabilidad y validez de la escala de reserva cognitiva adaptada, pero en una población exclusivamente mayor de 65 años. Claro. La metodología de la investigación es de tipo cualitativa, transversal y descriptiva, que esto permitirá la adaptación y la baremación de la escala de reserva cognitiva en adultos mayores de 65 años aquí en Colombia. La muestra para la prueba piloto se establecieron 33 adultos de un proyecto de la Universidad Surcolombiana que es Caminemos por la Vida, de los cuales son 10 hombres y 23 mujeres. Ya para la validación en sí del instrumento se utilizaron 155 adultos mayores de 65 años en la población de Neiva y Rivera, de los cuales 61 son hombres y 94 son mujeres, en una edad media de 71 años. El instrumento de recolección se utilizó la escala de reserva cognitiva con la autorización de la doctora María Dolores Roldán Tapia, quien nos dio la propiedad intelectual del instrumento, y así se le hicieron unas modificaciones lingüísticas y culturales para la población colombiana. Los criterios de inclusión para el adulto mayor era que fuera mayor de 65 años, que no tuviese ningún antecedente neuropatológico, que supiese leer y escribir y no tuviese ninguna discapacidad auditiva. El procesamiento de la información se da a partir del análisis estadístico del SPSS. El instrumento tiene 4 categorías de análisis que son actividades de la vida diaria, formación e información, hobbies y aficiones y vida social. La adaptación lingüística que se hizo fueron en los ítems que se ven en la imagen y se movilizaron 2 categorías importantes. 2 preguntas que estaban en formación e información se movilizaron y se agregó la categoría de actividad física y de ejercicio físico para diferenciar la actividad y el ejercicio físico en hobbies y aficiones. Ante la adaptación cultural que se le hizo al instrumento, se hizo una valoración de juicio de expertos utilizando 2 especialistas, uno en el campo de la neuropsicología y otro en la psicología de la salud, con el que se utilizó un modelo de valoración de juicio de expertos donde hay una calificación de 1 a 4, donde 1 es de más bajo nivel y 4 de alto nivel. Los expertos lo calificaron en un nivel de 3 o 4 en la mayoría de los ejes, lo cual nos ratifica desde lo científico que el contenido del instrumento evalúa la reserva cognitiva. En los resultados encontramos que primero, en la prueba piloto nos arrojaron 3 cosas importantes. Primero, reconocimos que el instrumento ya tenía los ajustes lingüísticos para la población colombiana. Segundo, nos dio el tiempo de aplicación que era de 1 a 30 minutos. Y 3, que es el más importante, nos generó el rango de puntuación y calificación. Para esto, el instrumento tiene 25 ítems en las 4 categorías anteriormente mencionadas, pero cada 25 preguntas tienen dividida en 3 categorías: juventud, adolescencia y vejez, para ver el grado de si se hace nunca esa actividad o se hace todos los días. Entonces va de 0 a 4 como está la frecuencia. Entonces, por eso, en el primero, donde está, digamos, la reserva cognitiva deficiente, es mínimamente que en todos los ítems responda 1, que es que casi nunca lo hace, para reconocer que es deficiente, y de ahí va sumando puntuaciones hasta tener una reserva cognitiva excelente, buena o regular, según las actividades y la frecuencia con que hace esas actividades. Las hizo en su adultez, las hizo en su juventud y las hace ahora en eso. En la muestra aplicada para la confiabilidad y la validez de 155 adultos mayores se generó los siguientes rangos. 204 adultos tuvieron una reserva buena, 49 adultos una reserva regular y una gran relevancia de 2 adultos mayores con una reserva cognitiva excelente. A nivel de confiabilidad, desde los 75 elementos tenemos un alfa de Cronberg de 0.84, lo que indica una confiabilidad muy alta para este instrumento. Asimismo, se calificó el coeficiente de correlación interclase, que tiene una confianza entre 80 y 87%, el cual demuestra una alta probabilidad en el valor real de la variable determinada. Para la validez se utilizó la validez de constructo, que evalúa el dominio total, que es la reserva cognitiva, sobre las 4 variables, que es actividades de la vida diaria, formación e información, hobbies y aficiones y vida social. Como se puede apreciar en esta tabla, hay unos niveles acá totales de reserva cognitiva, donde se habla en la correlación de Pearson y el nivel de significancia en cada área. Cabe aclarar ahí, se puede observar que
La reserva cognitiva está acá y las actividades de la vida diaria, formación, información, hobbies y aficiones y vida social. El nivel de significancia 0.01, 0.018, 0.1 y 0.2, lo que indica que es un nivel de relevancia científica, entonces nos da una validez mucho más fuerte en nuestro instrumento. Asimismo, la carga de correlación de Pearson, que es 0.4 frente al eje completo de reserva cognitiva, formación e información, que tiene un peso de 0.42, la más amplia, que es hobbies y aficiones, de un 0.87, y vida social de un 0.65. Estos datos quieren decir que a la reserva cognitiva general ese es el peso factorial de cada uno de los 4 factores para poder definir o poder conceptualizar la reserva cognitiva. La baremación se hizo desde el rango de puntuación y calificación para medir el nivel de reserva cognitiva desde sus puntuaciones directas, es decir, si el instrumento de base nos dio 155, por ejemplo, entonces con eso podemos comparar. Esto se compara en una escala normativa, que quiere decir que utilizamos un grupo control para poder generar inferencias a la población adulto mayor. La baremación está dada en quintiles, que es de una escala de 5 a 100. Como se observa en la tabla, podemos elegir un elemento al azar, un dato, por ejemplo, 173, que tenga de reserva cognitiva al adulto mayor. 173 equivale al percentil 75, lo que equivale que el adulto mayor está por encima de la media de su reserva cognitiva y tiene un elemento de factor protector. La reserva cognitiva y cerebral se da a través de actividades que hacemos en la vida diaria, como recreativas, de ocio, intelectuales, cognitivas y de cualquier índole, y estas de alguna manera contribuyen a la capacidad de la reserva cerebral, generando conexiones cerebrales que estimulan el crecimiento neuronal, el aumento de la eficacia nerviosa, la velocidad de procesamiento en la vejez, y mantiene y estimula el flujo sanguíneo, aumenta la vascularización del cerebro, mejorando la capacidad aeróbica a la llegada de noche. La mayoría de estudios de reserva cognitiva se han dado en España. Frente a la pregunta de por qué la reserva cerebral es tan heterogénea en poblaciones que han sido educadas, letradas y llegan a los 60 años a un Alzheimer, a diferencia de personas que no han tenido, digamos, ningún comportamiento elaborado académicamente y han tenido una reserva cognitiva buena. Entonces, esas diferencias patológicas en el cerebro, digamos, tienen que ver frente a esas actividades y esa tolerancia que van generando a partir de sus actividades diarias para evitar o enlentecer un deterioro neurocognitivo. Asimismo, se determinaba que la reserva cognitiva se generaba por condiciones heredadas, genéticas, como las experiencias vitales, pero estudios epidemiológicos han sugerido de que las experiencias a lo largo de la vida a nivel social, cognitivo, afectivo, de ocio y de recreación generan y potencializan, además aumentan esa reserva cognitiva del adulto. Asimismo, en Colombia se han llevado unas investigaciones acerca de la reserva cognitiva o el deterioro neurocognitivo, para lo cual se aplica un cuestionario de reserva cognitivo adaptado, pero la confiabilidad es muy baja, es de 0.65. Asimismo, se valida el instrumento CERAT y ACET, pero estos instrumentos son muy densos para manejar en el adulto mayor y además cualifica las educaciones superiores o formaciones formales como puntuación para poder generar al deterioro cognitivo. Bueno, como conclusiones de este estudio determinamos que la influencia en la reserva cognitiva presenta procesos de funcionamiento psicológico con unos resultados de intercambio de estímulos creativos, lo cual está asociado también a las acciones laborales, sociales, emocionales, artísticos y culturales, entre otros, que esto determina el contexto del adulto mayor. Igualmente, este adulto mayor disfruta espacios, vivencias y experiencias, ya que le permite estimular sus habilidades y funciones ejecutivas. Por eso es esencial que el adulto mayor esté activo permanentemente, que ese contexto de identidad regional y disposición de sus congéneres y sociedades sea valorado su saber, su historia, su sentir y su actuar frente a un entorno de vida. Y además, con este estudio y con esta baremación que tenemos, nos va a permitir que con esta escala
de reserva cognitiva adaptada para Colombia sea esencial para determinar diagnósticos, generación y desarrollo de intervenciones apropiadas a contribuir a la salud, bienestar y felicidad de nuestros adultos mayores. Muchas Muchas gracias. gracias.